él no supo, le sirvieron todo y después le dicen, ¿qué tal estaba? Rico, mamá. Le dijeron, es tu chanchito. Y Viterbo estaba que se quería morir, pucha, fue a la chacra, el chancho no estaba, pensaba que le estaban bromeando. Nosotros fuimos a pedir una oportunidad por allá para poder cantar. Nos dijeron, no, acá no cantan principiantes, acá solamente cantan artistas consagrados. Pero si tú quieres cantar, me traes tanta cantidad de personas y te damos la oportunidad. Airampo, sasamaskana, airampo. Airampo, sasamaskana, airampo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Amigos, el día de hoy llegaron los reyes del carnaval, llegó la alegría, el talco, el polvo, la serpentina, porque estamos con unos grandes invitados, referentes de lo que es nuestra música andina apurimeña. Nos referimos a los hermanos Aybar. Un aplauso para los hermanos Aybar. Sí, señor, ahí está, con sentimiento carnavalero. Qué gusto compartir con unas figuras que se han convertido en figuras abanderadas, en verdaderos íconos de nuestro cantar carnavalero. El gran Viterbo, el gran Cebollita, la presencia de Randú en la primera guitarra, los hermanos Aybar juntos desde hace 20 años. ¡Qué gusto! Cebollita, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast, cuéntamelo todo. Hola Gilmer, ¿qué tal? Muy contento de estar en tu programa, que es Cuéntamelo Todo a través de Amor TV Digital. Bueno, para nosotros es una alegría poder llegar y pues, como dicen, ¿no? Contarte todo de lo que es nuestra vivencia desde que hemos tenido uso de razón en esta tierra, ¿no? Claro que sí. Viterbo, ¿cómo estás? Bien, hermano, muy buenos días. Contento, feliz de estar en este hermoso programa que es Amor Digital. Cuéntamelo todo. Así es. Hoy día le vamos a sacar todo lo que tal vez Cebollita no ha dicho, lo vamos a decir, ¿no? Y que sea un programa, pues, hermoso con este contenido que a la gente, que disfrute de esta entrevista, ¿no? Claro, Imainayan Kashanki. Allin yayakta, masikuna, turichaykuna, panichaykuna, warmachakuna, sipachakuna, abuelukuna. Allin ya. Bueno, lo único que aprendí en quechua es Imainayan Kashanki, ama Oaxaspaya. Sí, y ahora, ¿qué tal es nuestro idioma? Ustedes cantan en quechua, ustedes llegan al corazón de toda la familia desde Ocobamba, Viterbo. Así es, nosotros somos ocobambinos, apurimeños, de la provincia de Chincheros, también de Andahuaylas, una parte, ¿no? Abancay, y contentos, felices de ser de esa hermosa tierra que nos dio todo, ¿no? Nos dio la vida, nos dio a los padres, nos dio a la familia, las costumbres. Cuando uno llega a Ocobamba, ¿no? Ahí está clarito, ¿no? El jardín de los Andes. Así es, Ocobamba es un paraíso. Tierra de grandes artistas. ¿Por qué le dicen el jardín de los Andes? Creo que llegó ahí Fujimori, llegó en helicóptero hasta Ocobamba. Sí, efectivamente, el nombre es más por el verdor que tiene, ¿no? Ocobamba es casi ceja de selva, es un pueblito muy hermoso, tiene 3 tipos de clima. El mismo pueblo es un clima templado, unos kilómetros más abajo es cálido y otros kilómetros más arriba es altura, ¿no? Como muy pocos lugares, ¿ah? Efectivamente. Como muy pocos lugares de nuestro país. ¿Qué produce allá en Ocobamba? Ocobamba produce que es el maíz, el choclo, bueno, la si papa. tienen los 3 climas, ahí produce de todo. Sí, fruta, tubérculos, productos de pan llevar. Chuno, tenemos Chuno. exacto. Y ahora se viene la Virgen de la Candelaria. ¿Es una de las fiestas más importantes en Ocobamba? Sí, para mí puede ser que es la fiesta más grande de Apurímac, ¿no? Seguido por la fiesta de la Virgen de Cocharcas. También es una fiesta grande, religiosa. Y de mi pueblo también es un pueblito pequeño, pero tiene una fiesta grande, no bastante. Es una costumbre grande que cada año lo festejamos pues a lo grande. Y van residentes de Lima, también del extranjero y mucha gente que Ocobamba es el distrito de Ocobamba. Así es. Distrito, provincia de Chincheros. Departamento de Apurímac. De Apurímac. ¿Y ustedes son del mismo Ocobamba, de algún pueblito, de algún anexo? No, del mismo Ocobamba, de la zona urbana, ¿no? Qué bueno. Así es. ¿Cuánto tiempo no te has cortado el pelo, hermano, para que mantengas así? Pues siempre te hemos conocido así. Bueno, el cabello lo tengo desde que
Desde que salí del colegio empecé a hacer crecer el cabello, ¿no? Porque en el colegio no te permiten, siempre tenía Claro, que tener claro, el claro. corte militar. Ya es tu identidad, ya. Así es. ya es tu identidad. ¿Cuántas cajas de champú se ha gastado hasta ahora? Pero debe ser complicado manejar tu cabellera. Es un Ya te poquito, acostumbras porque también, como ¿no? es oleado, se enrieda, entonces para poder peinarse Ajá. es un poco complicado, pero hay que tener paciencia. Pero cada cierto tiempo también una... Claro, hay que mutilar un poco porque si no... Claro. Puede servir también como lana para hacer chompa. Lo que sí me han dicho es que si el cabello está demasiado largo, podías cortarte a una altura esto y podrías tú donar a, no sé, pues, ¿no? Interesante. Exactamente. Para que hagan Interesante. las pelucas y todo eso para la gente que necesita, Claro, ¿no? ¿y ustedes son cuántos hermanos? Nosotros somos 11 hermanos de papá y mamá. 5 mujeres y 6 varones. 6 varones. Y tu hermano mayor, creo que también tiene pelo largo, varios de tus hermanos. Sí, mi hermano Sixto, el director de la agrupación Alborada, Ujú. él tiene cabello largo. También mi hermano Luis tiene cabello largo. Y ahí el resto ya cabello corto. Viterbo, ¿qué pasó? Por favor, estás a tiempo, hermano, No, estás no, perdiendo no. plata. No, yo siempre sí pelo corto, hermano. Y así me siento bien y así soy. Claro, claro, Así no, es. pero hay una identidad ya bien clara. Claro. Claro, tu hermano Sixto, él es el que te incentivó para que cantes, Viterbo, ¿es cierto? Bueno, no, mi hermano Sixto es el que ha empezado con esto, con la música. Ujú. Bueno, como mi hermano Sixto cuenta, ¿no? Mis papás no querían que él sea músico porque mi papá era bohemio. Ya. Entonces, obviamente, todo papá no va a querer, antes la Que vida sus bohemia hijos era, ¿no? sigan, claro. Entonces, eso no quería mi papá para ellos, entonces no vio profesionalmente. Pero contra viento y marea, mi hermano Sixto ha seguido adelante. Mi papá dice que le rompían los instrumentos, que con eso no vas a pasar tu vida y todo. Entonces, mi hermano entercado, este es lo que yo quiero, este es lo que me gusta, y pues ha seguido adelante, ¿no? Y ha logrado su objetivo. Y nosotros ya hemos venido siguiendo los pasos de él. Claro. Viterbo, ¿qué tal tu niñez? ¿Qué tal tu infancia allá en Ocobamba? Bueno, nosotros hemos tenido una infancia lindo, maravilloso. En la humildad que hemos vivido, Ujú. siempre nos ha faltado amor, cariño para nosotros. Y allá en el pueblo siempre mi familia ha sido bien querido, mis padres, mi mamá, mi papá siempre ha sido respetado por la gente, querido, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido una infancia en no tener tal vez algo en la precancia que hemos tenido, ¿Ya? pero siempre ha habido amor, cariño, eso es lo más importante. De repente lo Y económico no. sí, no, claro, como factor económico también no puedo decir que sí hemos tenido, también mi papá también tuvo, y mi papá era ganadero, Ujú. o sea, sí teníamos también solvencia económica, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Pero hemos tenido para vivir y por vivir felices, hemos crecido felices, tenemos amigos, amistades y de verdad la juventud, la niñez lo hemos pasado de lo lindo en Ocobamba, ¿no? ¿Cuánto tiempo de diferencia con Cebollita? 2 añitos, ¿no? 2 añitos Sí, nada pero, más. pero Cebolla está más viejo que yo. No sé qué ha pasado en ese. Siempre dice lo mismo, ¿no? Sí, sí, ya debe cambiar el chiste, ¿no? Pero tú lo ves, mira, No, fíjate no, nomás. debe ser el pelo, debe ser el No pelo. sé, pero yo lo veo, todos me dicen, Viterbo, tu hermano mayor, Cebolla. No, Para mí que él vive, ¿no? tiene deudas. Por sí. Porque Sí. tiene arrugas. Tal vez tiene deuda, sí, tal vez tiene deuda. Y demasiadas. Recalcando a la infancia que hemos pasado nosotros en Ocobamba, fue una infancia muy, muy bonita, muy sana. Bueno, allá nosotros no hemos acostumbrado a tener regalos de Navidad, por ejemplo, ¿no? Como se suele dar acá en Lima. Ujú. Nuestro regalo de Navidad para nosotros era la llegada del 25 de diciembre, porque se festeja al niño Jesús allá, a lo grande. Venían la cuadrilla de negrillos, entre ellos vienen los viejos, llamamos los viejos los enmascarados que correteaban a los niños. La diversión de nosotros era molestar al viejo, eso era. Esperamos con ansias a que cada año que llegue diciembre para poder disfrutar de esa manera, ¿no? Nuestra infancia, ¿no? Caminaron los dos desde niños, siempre Juntos. eran cómplices. Eran... Sí, sí. Juntos hasta ahora estamos Hasta juntos. ahora. Yo creo que como hemos estado desde pequeños juntos, nosotros, por ejemplo, mi hermano Viterbo, Porfirio con mi hermano Hawkinson,
se llevan 2 años también. Ellos también paraban juntos. Entonces yo con Viterbo siempre juntos. Nos Caramba. peleamos, me pegaba, y estamos ahí juntos. Ah, le Claro. pegaba. Sucede, Ah, eso ya. sucede. Sí, Cebollita, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Wilber. 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 Wilber Aybar. Wilber Aybar. En mi pueblo todos me conocían por Kini. ¿Por qué? Por Kini. Kiri. Kini. Kini. Ajá, todos me decían Kini porque tiene una pequeña anécdota ese nombre. Antes de, cuando yo era pequeño, tendría ¿cuántos? 5 años, más o menos. Había un sacerdote extranjero en mi pueblo, el padre Jeremías. Él botaba su basura, pues, ¿no? Al sitio donde tenía que botar. Y yo iba todas las mañanas a buscar, a revolcar su basurita, Y ahí a bucear ahí. a bucear. A ver si encuentras Entre algo. esa basura encontré un billete de 500 soles aquella vez. Soles antiguos. Y era Intis, plata. Intis, 500 Intis, intis. Era, Claro, es mucha 500 plata. intis, sí, ya. Entonces yo llegué, me gustó por la figura que tenía y le llevé a mi mamá. Y pues me pidieron, ¿no? 500 intis. Entonces escuché 500, entonces yo a mi mamá le decía, mamá, dame 500 para tal, dame 500 para tal, para cualquier cosa le pedía 500. Todo era 500. Entonces ya lo simplificaron y ya pues me quedé con Kini. Desde Con ahí me da Kini. Kini. En mi pueblo todos me conocían por Kini, hasta que salí de allá, bueno, pues llegué acá, me pusieron Cebollita, se olvidaron de Kini, se olvidaron de mi nombre Wilber y me conocen más por Cebollita. ¿Y Cebollita por qué? ¿Artísticamente? ¿Por qué? Cebollita tiene, dicen por varios motivos, ¿no? La gente dice, ¿será por su cabellito que tiene, como paro a veces con el cabello recogido? No, que Ujú. la cebolla tiene su... Tiene su, ¿no? su cola ahí. Ya. Otros porque dice que paro en los ceviches, metió en los aderezos y todo eso. ¿O No, porque haces llorar? en realidad es por la canción que mi hermano Sixto escrito, el tema se llama Cebollita Mix, Ujú. donde habla, ¿no? Mayo patapi cebollita jaja patapi cebollita inayarachun sisachkanki, inayarachun yachkanki. Por esa canción me dicen Cebollita. Viterbo, en Ocobamba cursan sus estudios primarios. Sí, primarios y secundarios, ¿no? Ajá. Nosotros, Desde inicial. después, claro, desde inicial. Lo que quería decir antes, hace rato, es, allá no se festejaba pues, ni los cumpleaños. Cuando festejaban el cumpleaños era, pues, yo me recuerdo cuando mi papá decía, hoy mañana es cumpleaños de tu hermano, estamos organizando un trabajo. O sea, el día de cumpleaños tenías que ir a trabajar. Tenías que ir a chambear. Así era, ¿no? Y para nosotros, pues, comer tallarín era pues lujo, porque cada vez que algo se celebraba algún motivo, cumpleaños, una cosa especial, se preparaba tallarín. Sus Entonces tallarines. para nosotros era, pues, comer tallarín era lujo, porque normalmente ya nos comíamos pues, la comida de la sierra, pues, ¿no? Que Ujú. es sopita de trigo, sopa de chochoca, segundo, ¿no? Todo lo que es de la chacra, ¿no? No había pollo a la brasa. No había nada, no había pollo de raza, pero sí había caldo de gallina. Caldo de gallina. Claro, Ujú. yo me recuerdo que mi mamá hacía un tallarín de gallina, pero bueno, de los buenos. Hasta ahora, para mí no hay otro. Nunca he comido como el sazón de mi madre. Mi madre, lo máximo preparando sus tallarines. Ya viendo a la pregunta, nosotros hemos acabado nuestra secundaria, jardín, todo lo que es nuestra educación académica en Ocobamba. Y ya pues tuvimos la oportunidad de mirar a Lima y realizarnos pues como artistas, y otros de mis hermanos han optado a hacer su carrera profesional y acá estamos luchando por la Pero música. qué maravilla tener 11 hermanos y entre todos se apoyaban. Si a alguien le faltaban, pues todos saltaban. Todos eran una verdadera familia. Justo hablando de cumpleaños, hay una pequeña anécdota con mi hermano Viterbo. Mi papá, mi mamá criaba sus chanchitos, pues, ¿no? Y Ujú. había parido como 8 chanchitos. Y solían soñarte uno para que tú lo cuides y, bueno, este es tu chanchito tuyo y tienes que cuidarlo, atenderlo, todo. Cada hermano tenía su Claro. chanchito. Y él tenía un chanchito que lo cuidaba mucho, lo quería, creció el chanchito, creció. Y bueno, pues hasta que Viterbo esté en el colegio, dieron vuelta al chanchito porque era el día de su cumpleaños. Él no supo, le sirvieron todo y después le dicen, ¿qué tal estaba? Rico, mamá. ¿Sabes qué? Pucha,
le dijeron, es tu chanchito. Y Viterbo estaba que se quería morir, pucha, fue a la chacra, a ver, el chancho no estaba, pensaba No, que le estaban bromeando. ni siquiera era así la anécdota. La anécdota era que a mí me han hecho creer que ese día era mi cumpleaños, Allá. pero en realidad no era mi cumpleaños. Entonces, mira, Vitero, mañana es tu cumpleaños, entonces al otro tenemos que dar vuelta. Entonces, yo juraba que era mi cumpleaños, pero al final mi cumpleaños todavía faltaba 2 meses para mi Lo que te cumpleaños. dolía O sea, más me es han que adelantado. Entonces, habían adelantado la, eh, la matanza del chanchito. Sí, pero entonces hasta ahora no sabes cuándo es tu cumpleaños. ¿Qué? ahora no sé. Y hasta ahora nunca celebra Claro, su cumpleaños. aquel entonces todavía éramos niños, uno no sabe ni siquiera Claro. la fecha, nada de su cumpleaños. Ajá. ¿En qué gran unidad escolar, institución educativa estudiaron allá? En el colegio José Benigno Samanes Ocampo, es Ujú. un colegio matriz de mi pueblo, el colegio más grande que hay allá. Ahí hemos tenido la oportunidad de estudiar nosotros y muchas personas, muchos poblanos estudiaron, ahora son médicos, profesionales. Claro. Un buen colegio nacional, ¿no? Seguramente ya con el tiempo se reencuentran y todo, ¿no? Qué importante. Y desde esa época, su padre, que era bohemio, estaría ligado a la música también. Sí, mi papá, como le digo, tocaba su guitarra con los amigos y le daba pues, ¿no? la vida. Bueno, mi mamá Ujú. pertenecía al coro de la parroquia hasta ahora mi mamá es religiosa, ligada 100% a Dios. Y bueno, pues yo creo que por ahí, ¿no? Aparte de eso, yo creo que es las costumbres del mismo pueblo, porque todas las cosas, por ejemplo, el siembrio de papa, de maíz, el techado de casa, todo era musicalizado. Entonces, desde pequeños ya uno se empapa con esas costumbres Claro, y obviamente uno va creciendo y va también formando parte de ese ritual, claro. ¿no? Entonces, en las noches se juntaban los mayores en la Plaza de Armas a hacer un poco de música. Entonces, desde ahí ya uno venía escuchando y te vas incorporando a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es por esa parte que más el coro de la iglesia, más la vida bohemia de mi papá, ha ido generando más en nosotros el amor a la música. Fue naciendo ese bichito por la música y por el Así es. arte. ¿Eras buen estudiante, Viterbo, en el colegio? ¿Eras más o menos? ¿Qué tal? Un término medio será, hermano. Ya. Sí. ¿Y por qué te inclinabas más? ¿Los números, las letras? Mm, por las letras, por las letras. Por la Ah, literatura, sí. historia, En la geografía. matemática sí, pero también sí, sí me defiendo, no tan caído. Claro, pero, Así es. pero nunca repetiste el año. Sí, sí, también, sí, pero no por ser, que se llama, por, Ser mal sino estudiante. por ser, nosotros allá éramos muy palomillas, ¿no? Pero palomillas sano, ¿no? Ujú. Entonces, por ese aspecto, todo lo hacíamos a la chacota, ¿no? Y por ese motivo que me quedé unos años, me quedé de año, pero acá estamos, ¿En qué año repetiste? en tercer año de secundaria, Tercero de secundaria. en el más fuerte. Eh, Así es. y tú, cebollita, sí. No, normal. Yo creo que, como dice mi hermano Viterbo, toda persona es inteligente, Claro. sino que a veces uno es flojo, no se dedica al estudio. A mí no me gustaba. A mí el estudio, pucha, ir al colegio era solamente ir a encontrarme con mis amigos Acto de y es presencia. acto de presencia. Como dice mi hermano Sixto, pucha, acababa el año con un solo cuaderno, ¿no? Y decía, a cada esto le ponía el nombre. Inglés, por ejemplo, yo no le tomaba importancia. Para mí ese curso no existía. Ahora, pucha, digo, ¿cómo no retrocedo el tiempo, no? Porque inglés es un Te curso abre muchas muy puertas. fundamental, exactamente. ¿Yo qué voy a hacer con ese curso? No, uno no pensaba, pues, que, pucha, con el inglés, pues, se te abren muchas puertas. Claro. Pero son cosas que pasan y, bueno, pues, estamos acá. Y agradezco también a nuestros profesores que aquella vez nos enseñaban, pues, ¿no? Como dice antes, la enseñanza entraba con golpe. Ahora los niños La ya son letra entra intocables. con sangre. Así es. Pero ahí vamos, hasta ahora terminamos el colegio, salimos de Ocobamba,
y pues a la tierra de las grandes Oportunidades. oportunidades que es Lima, ¿no? De Ocobamba salen a Lima terminando su secundaria. Mira, yo exactamente no terminé mi secundaria en el colegio, yo acabé aquí en Lima. Yo estudié allá hasta tercer año de secundaria, hasta que yo me quedé de año, Ujú. pero ya tuve la decisión de terminar aquí en Lima en un colegio eh, no escolarizado que hacen al año 2 años, Ya. y tuve la oportunidad de terminar así. Y pues como dice mi hermano, después de eso venimos pues acá a Lima a las oportunidades, pero para mí era ya un poco más difícil, porque yo aquel entonces a los 19 ya tenía a mi hijo, ya era padre, Ya eras o sea, me papá. agarré la profesión más rápida que hay, ¿no? Te Ser- titulaste antes que Así, todos. así es, a los 19 años ya tenía a mi pequeña hija, entonces para mí ha sido un poquito más difícil porque ya tenía responsabilidades. Entonces me vine para acá a buscar las oportunidades y gracias a Dios se ha dado y acá estamos, ¿no? Te enamoraste de una chica de allá de Ocobamba. Sí, sí, mi esposa es cobambina, es ¿Hasta mi, ahora estás con ella? mi promoción de estudios Uy, uy, uy. y hasta ahora estoy con ella y ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años? Yo con ella ya vivo 24 años Ujú. porque ya mi hijita ya va a cumplir sus 25 años al próximo año y estamos, gracias a Dios, juntos con mis hijos y todo nos está yendo muy bien, gracias a Dios, ¿no? Y para adelante. Claro. ¿Cuántos hijos tienes en la actualidad? Tengo tres hijos. Mi hijita, la mayor es Andreita, el que Ujú. sigue es mi hijo Johan y el tercero es Rodrigo, que le gusta bastante el fútbol. Ojalá que llegue a ser grande y hay que apoyarlo y Claro, tienes que siga seguir para ahí. adelante, siga para adelante. ¿En qué club está? Tienes que... Está en una academia, ¿no? En una academia donde de un alto rendimiento Ujú. y felizmente está yendo bien. Qué bueno. O sea, rápidamente tuviste que madurar ya con Así es, 19 años. claro, con una responsabilidad encima, ¿no? Y gracias a Dios, me está yendo muy bien y hay que agradecer a Dios. Gracias por darme mis 3 hijos y mi familia que tengo, ¿no? Cumpliste en una institución no escolarizada aquí en Lima ya Así es. tu secundaria y no tenías otra vocación de repente toda la vida que hiciste ser músico, dijiste en alguna oportunidad. No, en primer lugar, a mí me gusta bastante el negocio. Siempre me ha gustado hacer algún negocio y también al enterarme que yo iba a ser padre, Ujú. optamos a hacer negocio. Entonces yo tenía un pequeño negocio en mi tierra que emprendí en el negocio hasta que pues me abrieron la puerta a la música y tuve la oportunidad de ¿Qué negocio habías emprendido en tu tener tierra? una bodega, ¿no? De abarrotes Ya. y nos estaba viendo súper bien en el negocio, pero más pudo la música, ¿no? La música. Yo vine a Calima, formé una agrupación que es el Trío Alborada, con Carlitos Suárez, mi amigo, César Sarmiento, un paisano mío, y persona, y también estaba Cebolla. Ujú. Entonces, en ese lapso del camino ha habido muchas cositas que no sumaban al grupo y no me convencía a mí. Entonces, yo tuve una decisión drástica de dejar al grupo y retornar nuevamente A tu a lo que negocio. estaba haciendo, a mi negocio, donde estaba Ujú. ya mi pareja con mi pequeña hija. Entonces, en ese transcurso de estar allá, recibí una llamada de Lima. Aquel entonces, el Dúo Ayacucho estaba un grupo famoso. Entonces, recibí una llamada de Raúl Gómez, de uno de los integrantes, para poder conformar al Dúo Ayacucho. Entonces, Ujú. para mí, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando, no? Sí, te abrió Claro, a una... estar un grupo muy conocido sin ser nada, o sea, para mí era algo. Viterbo, pero ¿cómo aprendes a tocar? ¿Cómo empieza de oído? ¿Te matriculaste en una academia de joven? ¿Cómo? Mira, nosotros, yo músico no soy, ¿ya? Pero sí, yo soy cantante, no soy músico. Ujú. Toco mi guitarra, pero lo básico, ¿no? Y eso lo he aprendido de unos amigos que me enseñaron, ¿no? a Claro. tocar algo básico, pero nunca he ido a una escuela, tampoco para estudiar canto. Entonces, lo que nosotros sabemos es lo que ha venido con nosotros, con nuestro talento, ¿no? Claro. Y no hemos ido a una escuela, no hemos ido, entonces todo ha nacido de ahí. Porque para hacer el trío Eh, Alborada también has tenido que tener nociones, ¿no? Claro, De sí, claro. canto, ¿no? Claro, la emoción de ser músico, de ser cantante, siempre ha venido conmigo, eso viene de mi familia. Ujú. Entonces ese don que Dios me ha dado siempre ha estado conmigo.
Entonces no he tenido esa oportunidad de poder irme e inscribirme a una academia de canto o de música. Tal vez hubiera sido mucho mejor para mí, ¿no? Hubiera sido mucho mejor, porque estudiar siempre es algo bueno. Entonces no he tenido esa oportunidad, pero el talento se lo tengo y yo soy empírico, ¿entiendes? Entonces, pero yo lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, la música cuando tú lo haces con cariño y amor, Yo creo que la es más así. grande mayoría de ídolos realmente referentes del canto popular son así, son empíricos. Son empíricos, son así de es. oídos, porque le meten el gusto. Claro, lo han vivido, lo hemos Ujú. vivido en el campo, en la cancha, ¿no? Claro, y desde muy pequeños, ¿no? Desde Así muy es. pequeños avanzados. Cebollita, ¿y cómo comienzas tú tu afición por la música? También por el canto, desde un comienzo. Bueno, yo, casi todos creo que en mi pueblo, lo que es aniversario de colegio, aniversario del pueblo, se solía concursar. Había concurso de canto, concurso de poesías, baile. Entonces siempre se concursaba. En el colegio yo concursaba, pero solamente era canto, sin ningún instrumento, ¿no? Solamente de corrido toda una A canción, capela. a capela, exacto. ¿Ya? Y así he empezado, y cuando mi hermano Sixto regresó a Cobamba, organizó las voces ocobambinas, me acuerdo. Y yo le tenía un miedo terrible a lo que es la orquesta, ¿no? Cuando ya sonaba una guitarra, yo decía, pucha, Pavor, te entraba el nervio. exacto, mi hermano Sixto venía ya y yo me escapaba, me iba al campo a estar ondeando pajaritos y ellos se quedaban, ¿no? Porfirio, Viterbo. Después del ensayo teníamos que viajar a Andahuaylas a hacer esa presentación de las voces ocobambinas porque se hacía en el Coliseo o en el auditorio Antón Espinoy de Andahuaylas. Obviamente me llevaban a mí, ¿no? Porque no me iban a dejar solo. Claro. Entonces cuando ellos se presentaban, yo estaba en el público y ellos en el escenario. Cuando cantaban, terminaban, la gente les aplaudía, les gritaba, entonces ahí entraba mi... Claro, y yo, ¿por qué Decía, no? ¿por qué, pucha? ¿Por qué? Yo ¿Por qué, también por qué puedo. no puedo perder ese miedo? O sea, yo estaría allá, me estarían aplaudiendo. Al siguiente año lo mismo. Llegaban y yo me escapaba. Me escapaba. En Ocobamba nunca, o sea, nunca he participado con un marco musical. Ujú. Nunca. Me vine acá a Lima. Yo empecé bailando. Empecé bailando porque Viterbo, Carlito Suárez y César Sarmiento conformaban el trío Alborada. Y yo empecé bailando, era una persona alegre, hasta que llegó el tema de Cebollita Mix, que Sixto compuso, me gustó la canción, la canté y gustó bastante a la gente. Y aparte que yo antes vestía como rockero, pantalón de cuero, casaca de cuero, Con cabello el pelo suelto, ya lo tenías de ¿no? rockero. Entonces el canto es en quechua, entonces eso creo que ha llamado la atención bastante al Y a todo público. esto, cuando eran ustedes niños, tu señor padre que veía que ya ustedes estaban inclinando para la música, ¿cuál fue su actitud de él? Bueno, mi papá después ya cuando sus hijos lograron sus metas, su objetivo, Ujú. Claro, ahí se sintió orgulloso, pero orgulloso. al comienzo, cuando recién ustedes, cuando él veía que ustedes estaban ya metiéndose en la música recién. Yo creo que mi papá, por ejemplo, a mí ya no me dijo nada, porque los mayores son los que pagan el pato, como dice. Claro. Ya los últimos siempre llegamos a dominar, creo que a los papás. Ujú. Yo ya había dominado bastante a mi papá. Me trataba de tú a tú con él, ¿no? Claro que Claro. cuando era pequeño sí me caía, pero ya Ujú. según iba creciendo, ya tenía más confianza con él, le trataba de tú a tú. Y mi hermano Sisto se sorprendía con eso, ¿no? Decía, pucha, yo le decía eso a papá y Y de una, me ¿no? reventaba en Claro, es sorprendente. Es que los años pasan, los papás ya van envejeciendo, entonces los últimos hijos yo creo que van dominando al papá, Sí, ¿no? de Entonces alguna ya, manera. de Viterbo, esa manera ha sido. ¿tú recuerdas alguna canción de tu papá cuando eras niño y que de repente lo puedes tocar, de repente un temita cuando eran niños, cuando ustedes estaban en el colegio y que tu papá, pone ahí en el micro, no hay problema, y que nunca lo van a olvidar, pues esos temas con los cuales papá de repente, como lo dicen, era bohemio? Sí, mi papá tiene esta bonita canción que dice así, ¿no? Chullalla saracha manta, chullalla trigo chamanta, mi kugmasi challay, may piñara kanki, mi kugmasi challay, may piñara kanki.
inmenso como el abismo, profundo como el abismo. Así es el cariño que yo te profeso, así es el cariño que yo te profeso. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón ya no es de ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. Oye, Esa- eso. Así es, esa canción es una bonita canción, ¿no? Donde dice, ¿dónde estará mi compañero o mi compañera? Donde juntos hemos comido un solo pan, hemos compartido, donde hemos compartido, Hemos comido de un solo plato. hemos comido de un solo plato. Dice, no, hoy día no está. ¿no? Y esa canción pertenece al cancionero ocobambino tradicional. Sí, es un tema purimeño, todo el mundo lo cantaba, ¿no? Yo me recuerdo que lo cantaban de los apurimeños, tanto como los ayacuchanos, ¿no? Ujú. Sí, es Tema un que le himno. pertenece al pueblo, como Así se es. dice. Son temas con los cuales ustedes han crecido, Claro, sí, sí. que nunca van a olvidar y que definitivamente deja huella, pues esos temas no se olvidan jamás. Sí, mi papá era compositor. Casi la mayoría de sus composiciones la canta mi hermano Luis, porque escribía canciones muy tristes y pues Porfirio y Luis son bastante melancólicos y daba con su estilo de ellos, ¿no? Ujú. Ustedes me cuentan que tenían una infancia alegre, una infancia muy bonita, pero también habrán habido momentos de adversidad, momentos difíciles que han compartido, anécdotas difíciles que han superado. Sí, nosotros hemos tenido una infancia muy, muy bonita. Hemos dormido vivíamos en una casa pequeña, chiquita la casita. Dormíamos en pellejos de oveja, Ujú. todos juntos, Los 11 hermanos. los 11 hermanos juntos ahí. Estiramos los pellejos así en la casa y todos a dormir. Por eso, hermano Sisto, cuando uno soñaba, pues soñaban todos lo mismo. Entonces, nosotros hemos tenido una infancia, como mi papá era ganadero, nuestro trabajo de nosotros era cuidar las vacas todos los días, pastar las vacas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso era nuestro trabajo Ujú. diario de nosotros. Y pues cuando uno es chiquillo, a veces quiere jugar, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de las vacas y cuando ya eran 2, 3 de la tarde, las vacas estaban flacas, ¿no? Y como locos teníamos que buscar comida dentro de la chacra, dentro del maíz, Ajá. para poder darle a las vacas, para que Ok. así puedan llenar. Y si no te llenaba, pues las vacas llegaban a la casa Todas flacas. ya mi papá nos daba, seguramente estaban jugando. O es que la vaca ya había comido el maíz del vecino, del esto, ahí golpe. Problema, nos caía, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos padecido tanto en nuestra infancia, ¿no? Hemos vivido una infancia muy sana, muy, muy tranquila, donde había creatividad para jugar. Nosotros armamos nuestros carritos con las pepitas de eucalipto, una tablita o las piedras más filudas, haciendo carreteras ahí, ¿no? Ajá. Y Su carretera, sí. así es. Había creatividad, construíamos nosotros traíamos agua, por ejemplo, de un lugar a otro lugar con los tallitos de la calabaza. Íbamos Ya, ya. conectando y llegaba agua. Como una sequía. Exacto. Y hacíamos nuestro propio molino, me acuerdo, cortamos la cabecita de la cabuya, ¿no? No sé cómo lo conocen ustedes. Nosotros le decimos cabuya, creo que es parecido al tequila, Ujú. Ya. al maguey, ¿no? Entonces se cortaba la cabecita y de las ramas grandes se le cortaba un pedacito y se hacían las paletitas. Y ponías, y la agüita que llegaba, al momento le de daba la caer, vuelta. giraba, ¿no? Había creatividad para jugar, era muy, muy sano. Pero de que hemos sufrido, no. Yo creo que hemos tenido de todo en mi casa sobre alimentación, Ujú. no nos ha faltado nada.
más por el contrario, hemos votado nosotros, porque como mi papá era ganadero, había leche de abundancia y cuando ya a veces tomar diario te hostigaba, Claro. entonces lo que hacíamos era botar la leche. Y nada, feliz, feliz porque pasé una infancia muy bonita en esa hermosa tierra Ocobamba, Jardín de los Andes peruanos le dicen, porque es un pueblito muy, muy hermoso, muy acogedor. La gente que llega allá queda enamorada, fascinada de ese pueblito porque tiene ese calor, ese amor que tiene su gente, más el verdor de su paisaje es atrapante. Cuna de grandes artistas. Así es, de ese ¿no? pueblito nacieron muchos artistas. Tierra de escritores. También, también. Tierra de poetas. Médicos, Médicos. profesores, abogados. De ese pueblito ha salido muchos profesionales, pero entre ellos destaca más lo que es la música, ¿no? De ese pueblito nace la agrupación Alborada, el grupo Ocobamba, nosotros la familia Aybar, Dinastía. la dinastía Aybar, generalizando todos los hermanos, Ujú. la familia Curi, Freddy Ortiz, que es el cantante de Uchpa, el rock en quechua. De ahí nace Carlos Curi, Carlos Prado. Hay un montón de artistas, ¿no? Que los misterios de Ocobamba, que tal vez me estoy olvidando de mencionarlos, pero es un pueblito muy chiquito que ha votado muchos artistas. Por supuesto. En cuanto a lo que significa, Viterbo, tu desarrollo artístico al lado de tus hermanos y formar el trío Alborada, ¿ahí cuántos años tenías? 18 años tenía. 18 añitos. Sí, 18 años, sí. Prácticamente empezando ya una historia. ¿Y Así cómo es. así se te ocurre formar porque hacer tu propio grupo, de repente cualquier otra persona dice quiero integrar este grupo, no quiero formar parte de este grupo, pero tú quisiste hacer tu propia agrupación. Así es, no, esto viene porque desde mi tierra, porque aquel entonces con mi primo César Sarmiento ya teníamos esa oportunidad de poder cantar allá en Ocobamba a dúo Ujú. con él, entonces teníamos también ya la oportunidad de haber cantado en una orquesta en Andahuaylas, en la orquesta Poder Musical Casio de Andahuaylas, que es un grupo muy conocido allá. Claro, Y casi. en aquel entonces ya era un grupo famoso. Entonces, poder haber ya integrado a ese grupo, ya tenemos esa experiencia y aparte de eso ya tenemos esa espina de hacer nuestro propio grupo. Entonces llegamos a Lima, con él nos encontramos, entonces tuvimos la oportunidad de buscar un guitarrista, como no, ninguno de nosotros era guitarrista, entonces teníamos la necesidad de un músico que nos acompañe. Entonces ahí buscamos, gracias a la vida encontramos a mi amigo Suárez, donde ya pues conformamos el trío Alborada, hacer nuestra propia agrupación y poder brillar con nuestra luz propia, ¿no? Con nuestro estilo, con todo. Entonces el grupo estaba caminando bien y siempre hay uno de ellos que falla, ¿no? Falla uno de ellos un poco más ambicioso que el otro, entonces eso a mí no me gusta eso, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? El trío Alborada ya usufructuaban ustedes, ya tenían Sí, estábamos empezando a cobrar, a cobrar el recién, contrato, recién contratitos, empezaban ya a- nos salían, ¿no? Ya tenemos algunos para los contratitos gastos elementales, básicos. sí, para cumpleaños, una cosita así. Y teníamos ya, y es más, teníamos a empresas textiles que nos vestían. Aquel entonces estaba de moda el grupo Trueno, Escándalo, Ya, Joven ya. Sensación. Ujú. Entonces, esa misma vestimenta que ellos tenían, nosotros teníamos. O sea, la misma empresa que vestía a ese grupo, nos vestía a nosotros. Entonces, donde decía camisas Los auspiciaban. claro, camisas y pantalones swing. Y esa misma camisa tenían los de Escándalo, los de Trueno. Claro, Entonces, claro. lo más grande, el logro más grande que hemos tenido con la agrupación aquel entonces era cuando la Chola Chabuca nos convocó a su mega concierto que ella hacía. Con el trío Alborada. Así es, ¿Ya? a un mega concierto que hizo ella con todos los cumbianderos. Aquel entonces estaba de moda Trueno, entonces yo me recuerdo que era en el estadio Los Muertos de Chorrillos. Claro, la cancha de los muertos. En el estadio, y esa noche tuvimos la oportunidad de cantar como para 20,000 personas. Ese ha sido el logro más grande del grupo. Entonces, como te digo, ha habido ese malentendido, entonces yo he tomado la decisión de dar un paso al costado del grupo, entonces ya mi hermano se quedó con ellos y yo me fui a mi tierra. El trío Alborada continuó su Así es, su con mi trabajo. hermano, ¿no? Y Ujú. por un tiempo, pero yo en aquel entonces ya estaba en mi tierra, ¿no?
Ya, y ahí ya tenías tu bebé. Sí, mi bebé, claro, Ujú. como te digo, ¿no? Entonces, pero aquel entonces también ya había conocido a artistas, ¿no? Como a los Gaitán Castro, al dúo Ayacucho, que estaba de moda, Claro. al dúo Romance, a los ¿Qué, hermanos Mancilla. Cebollita, comienza A ver, prácticamente. disculpa que te Sí, corte. sí, sí. Volviendo a la pregunta que me hiciste de las adversidades y sufrimiento que hemos tenido en Ocobamba cuando éramos pequeños, me acabo de acordar. El momento más difícil para nosotros fue cuando mi hermosa, mi querida madre cayó enferma de salud y se tuvo que venir acá a Lima a tratarse, ¿no? Mi mamá se ausentó de allá durante 5 años y para nosotros esos años han sido muy, muy tristes para nosotros porque me acuerdo los carros que regresaban de Andahuaylas, de Chincheros, llegaban a las 5 o 6 de la tarde, bordeaban las curvas de Antarajay, de Aywan, perdón, y nosotros con mi hermano Viterbo y mis demás hermanos nos íbamos a Hornopata, es una losa deportiva, que de ahí se divisaba todo las bajadas de los carros, ¿no? Cuando ya el carro entraba, nosotros corríamos a la esquina Con la esperanza de ver a tu Ya, mamá. y miramos ahí, todos bajaban y no bajaba mamá. Y ese sufrimiento ha sido todos los días la misma rutina a las 5 o 6 de la tarde en la esquina esperando si llegaba mamá durante 5 años. ¿Qué le diagnosticaron a tu mamita? Mi mamita cayó mal de salud porque tuvo problemas en el estómago y tuvo mi hermano, su hermano Máximo estaba acá, mi tío Máximo, gracias a él, pertenecía al ejército, se trató acá en el hospital militar. Y bueno, salió y aparte de eso, para nosotros era muy doloroso porque llegaban noticias de que mi mamá ya había fallecido y no se sabía nada porque No era había totalmente, celulares, la no existía, no comunicación existía, era dificultoso en incomunicado todo. Entonces, como ya llegaban, cartas, ¿no? Las cartas, ya los llegaban telegramas. esas noticias de que mi mamá había fallecido, para nosotros era muy doloroso. Pasaron 5 años y cuando mi mamá llegó, ya se había recuperado había sanado del mal que tenía. Llegó totalmente cambiada. Mi mamá se fue con cabello largo y regresó con cabello corto, bien Ujú. crespa, ¿no? No lo habrán No, reconocido. no lo reconocimos. Cuando mi mamá nació hijos, en otros 15 señoras, ¿no? Hasta que poco a poco ya le íbamos a ver, mi mamá tenía el dedito de acá dobladito. Ahí le reconocimos y fue un mar de lágrimas. Pero esos años sí fueron muy dolorosos para nosotros. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 5 años. Viterbo 5 años, tendría 7 3. años. Ah, ya, 2 años. Él es mayor. Así es. Ujú. Pero ha sido muy difícil esos años. Gracias a Dios, mi papá era muy, muy fuerte. Mi papá nunca se enfermó. Y la primera que se enfermó se fue. Dicen que parece mentira, el que no se enferma hay que tener miedo, que no se enferma nunca, la primera. Así es. Mi mamá era, me decía, a nosotros nos decía ya que ya me voy a morir, me voy a morir. Mi mamá sigue viva, ¿no? Mi mamá, gracias a Dios, está sana. La tenemos con nosotros. ¿Cuántos años tiene tu mamita en la actualidad? Mi mamita cumplió 84 años. 84. Así es. Un gran tesoro, hay que cuidarla. Sí, sí, sí. Estuvo acá hasta hace poco. Le trajimos para hacerle un chequeo general. Mi mamá está sana, gracias a Dios. Eh, pero mi mamita no aguanta estar acá en la capital. Se estresa, entonces su mundo es Ocobamba. Claro. El campo, salir a visitar a sus amistades, amigos. Mi mamá es bastante querida en Ocobamba, entonces todos se- allá prácticamente son hermanos, ¿no? Te tocas la Es puerta y una pasa, familia, exacto. como una familia ya. Entonces, más que pertenece al coro de la parroquia, está ahí mi mamita la iglesia, el campo. Tienen que darle gusto, Tiene, tienen que darle gusto. se desplaza, ¿no? No, Tiene no, esa libertad. no se le puede obligar Así a es. En cambio, vivir. acá estar encerrada en la casa, eso
le estresa. Bueno, Aparte que los hijos tienen sus obligaciones, exacto. cada persona, la nuera, los Hay que yernos. esperar que un hijo tiene tiempo para que la saque a pasear y entonces todo eso yo creo que ha sido para ella que no se quiera quedar acá en Lima. Siempre estaba ya me tengo que ir, me quiero ir, me quiero ir. Aparte que mi hermana mayor vive allá en Ocobamba y tiene sus nietos, ya bisnietos se podría decir, porque se ha encariñado con ellos y pues cómo estarán esos niños y todo. Qué infancia tan importante y aleccionadora, qué grandes hijos son realmente y qué grandes hermanos de Ocobamba, porque se ve que tienen ese cordón umbilical que nadie lo va a romper con la tierra que los vio nacer. Hablaríamos mucho de su infancia, de la adolescencia, de sus anécdotas, de sus historias. Yo creo que tiene que haber una nueva oportunidad. Cebollita, Viterbo, Randú, gracias. La primera parte lo dejamos aquí. Luego una pequeñísima pausa y luego estamos volviendo con los hermanos Aybar, los reyes del carnaval. Aquí en el podcast Cuéntamelo Todo a través de la plataforma Amor Amor TV Digital. ¡Ya volvemos! Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Ayer me llevé mi almohada El Cisne y por fin pude descansar plácidamente. Te lo recomiendo. Colchones y espumas El Cisne. Inspiramos tus sueños. Continuamos la segunda parte de nuestro podcast Cuéntamelo Todo y ahora sí con el Chaira, 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 Tor. Eso, todo eso. Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales, los que quieren que se goce, los que quieren que se goce. Chera, 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 chera. Así se viven los carnavales y ya comienza desde enero, ya no se espera febrero, ya comienzan los festivales de carnavales. ¿Qué tal este fin de año, Viterbo? Este año, ¿dónde recibieron el 2025? Bueno, gracias a Dios trabajando. Hemos estado en varios lugares. Hemos estado en el Bosque Internacional, hemos estado en el Tintay, hemos estado por el centro de Lima y gracias a Dios hemos recibido el año chambeando y viajando, ¿no? Hemos estado también en Arequipa hace poquito y gracias a Dios empezamos el año con un buen pie. Yo creo que los buenos eventos han tenido una afluencia de público realmente espectacular este año. Sí, yo me he dado cuenta que ahorita la juventud está más metido en el folclore, que he visto en mis conciertos, he visto mucha juventud que van a bailar los carnavales, todo que anteriormente no era así. Anteriormente iba la gente mayor, la gente adulta, y ahora no, ahora he visto a la juventud abarrotando todos los locales. Claro, las bandas, que es un fenómeno las bandas. Hay eventos sociales con puras bandas. Aquí no baila banda, aquí no baila banda. Imagínate, ¿no? Como Aparte Todo el ahora, mundo baila banda en su... hay muchachitos que han formado su grupo, llamado, pues, ¿no? Nombres así carnavaleros, y encuentras como 15, sí. 20 grupos, y es un manchón ahí. que Una fiesta representan al total. barrio, que representan al esto con sus banderolas. Así Grupo es. carnavalero. Tal, exacto. Tuzu, yo soy Sí, ahí. Está. con su banderola, sí. Con sus banderolas. sí. Me acuerdo que de ahí un grupo, Almas Carnavaleras, se llama Almas Carnavaleras. Hay otro que... ¿De dónde saldrían? ¿Del cementerio saldrían? Almas, son almas. ese nombre raro que nos dijo allá en Hacho. Las chicas que eran, No me acuerdo. ¿qué chicas eran? No, sí, le ponen Las su nenas, nombre. ¿cómo era? Las traviesas, no sé, algo así, pero era un nombre Un nombre fuerte. Fuerte era, ¿no? Y todos nos les hablamos así, todos, ay, no, ese es nuestro nombre. ¿No? Comienza, nos estaba contando que el trío Alborada, ahí comienza, eso fue antes del dúo Ayacucho. Antes. Mucho sí. antes, mucho antes. Ya. Eso ha sido tal vez para mí una vitrina para poder Ujú. yo saltar al Ayacucho, ¿no? Y que llegaste a la cancha de los muertos de Chorrillos Así con es, el trío Alborada. Así es, ese es el logro más grande que yo tuve con esa agrupación. Y pues de ahí hemos estado encaminándonos de la mejor manera, hemos estado grabando un disco para el grupo, pero a falta de lo económico lo Claro. dejamos y como también nos hemos desintegrado.
Ya no lo hemos ¿Han tenido. grabado con el Trío Alborada? Sí, tenemos un disco, pero nunca salió. ¿Y cuál es ese temita? Tiene que Viterbo ser tiene, guía, pues. aparte tiene una historia, una anécdota Ajá. al trío Alborada, porque cuando salimos, este, ¿te acuerdas en la peña de la señora Trudy Palomino? Ah, sí, pues. Cuando fuimos anteriormente, pues en las peñas no cantaba cualquiera. Entonces, cuando nosotros fuimos a pedir una oportunidad por allá para poder cantar, nos dijeron, no, acá no cantan principiantes, acá solamente cantan artistas consagrados. Pero si tú quieres cantar, me traes tanta cantidad de personas y te damos la oportunidad. ¿Entiendes? Caramba, te doy tantas Claro. tarjetas. si Entonces, tienes. ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos juntado a uno, yo tengo un primo, le agradezco bastante a la familia Quispe. Nos juntamos, nos prestaron una combi, llevamos una cierta cantidad de personas y nos hicieron cantar ya 2 temas. Al final cantamos 4 temas, porque la gente nos pedía más, Claro, más. el público Entonces, la impactado. señora viene y me dice, ¿sabes qué, Aibar? La próxima semana vuelven, pero ya esta vez les voy a dar ya la cena. Ay, Entonces, ay, ya ay. contento. Entonces, en ese lapso de estar en la peña, hemos tenido una llamada de Rinconcito Ayacuchano de Lince, de De Canto Andino, Lince, que es señor Isaac Sarmiento. una peña muy famosa. Nos programan, Ignacio Merino. nos programaron en la peña. Entonces, a la 1 de la mañana. Entonces, como no tenemos solvencia económica, nos fuimos a pie, entonces hemos llegado tarde. Y nos votaron de Y la no peña. subí. Nos votaron. Y eso no me olvido. Y al chato que me votó, ahora lo hago recordar. Le digo, Cholo, ¿te recuerdas que me Bótame votaste? de nuevo, pe. Pero gracias a eso eres lo que eres, ¿no? La disciplina. Y de verdad yo le agradezco la disciplina, es siempre Ujú. importante. Entonces, así hemos estado chambeando, pero al final de caso yo tuve la decisión de dar un paso al costado y retornar a Pero, la tierra, ¿no? ¿cuál fue el tema que grabaron pero nunca salió? Este temita. Desde las pampas de Anaholpa Eché lágrimas de sufrimiento. desde las pampas de Anaholpa Eché lágrimas de sufrimiento por una cholita bandida que me ha robado todo mi sueño. Por una cholita bandida que se ha robado todo mi sueño. Oh cobandina, ¿qué me habrás hecho Para quererte con todo el alma. Oh cobandina, ¿qué me habrás hecho Para quererte con todo el alma. Cuando más de ti me alejo, más oscuro, más me recuerdo. Cuando más de ti me alejo, por Dios te juro, más te recuerdo. Ay, Ocobambina. Así es, ese tema iba a grabar, pero nunca salió, ¿no? Ujú. También estaba en el repertorio esta canción, ¿no? Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he querido. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Ese tema también estaba en el repertorio, ¿no? Ujú. Pero que ahora lo grabaron, lo grabaron, mira, otros artistas y ha sido un boom. Ha sido O sea, un boom ese tema. en el repertorio que estamos grabando como Trío Alborada estaba Niña, de Antología, y aquel entonces Antología todavía no salía. Estaba Nunca dejarás de amarme, que lo grabó Los Apus, Claro, ¿no? claro. Y estaba también el tema que canta de Dori Ferrer, Amor, te has marchado lejos, ese Tienes tema. otros. Entonces ellos grabaron, hicieron famosos. Entonces nosotros hemos dicho, oye, Cholo, las oportunidades que nosotros tenemos que tener. Ya está. Así Que no es es. para ti. La música es una ruleta. Claro, así es. Entonces, así fue la historia del grupo, ¿no? Es como un tragamoneda la música, ¿no? Así es. Tú le das y das, no sale, no sale, te aburres de la máquina, viene otro, Y plin, plum, brum, claro, ahí está. y resuelve todo. Claro. Ahí es. Después cuando Viterbo se fue a Cobamba, tomé las riendas del trío Alborada. Yo creo que duró unos 3 meses más, ¿no? 3 meses Sí. más o menos. Estuvimos ahí con Carlito Suárez, con César Sarmiento y mi persona todavía trabajando.
En eso Viterbo llega nuevamente a Lima, pero ya para integrar el dúo Ayacucho. El dúo Ayacucho. Entonces Raulito le dice a Viterbo, oye, jalemos a tu hermano más, ¿no? Y pues me hacen la invitación, llego a integrar el dúo Ayacucho y ahí es el fin del trío Alborada. ¿Cómo te conectas con el dúo Ayacucho? ¿Raúl te había visto? ¿Cómo Sí, fue? aquel entonces yo cuando tuve una participación con mi agrupación acá en Los Ciruelos de Lurigancho, Ujú. local Los Ciruelos, que está Con el acá trío arriba. Alborada. Claro, Ya. entonces aquel entonces yo ya había tocado. Entonces como yo tenía una voz casi parecida al que tenía el cantante Carlos Prado, entonces Ujú. Carlos Prado para que entonces había emborrachado y me dice, ay, me dice, oye, cántate unos temitas conmigo, pues porque mi cantante está, ¿no? ¿Puedes? Ya, hermano, no hay problema. Olvidó su nombre, ¿no Y me sabe? canté, ¿no? Me canté 3 temitas y le gustó. Y me dijo, "Oye, cualquier cosita te llamo, pero está bien, no hay problema". O sea, aquel entonces yo, cuando ya dando el paso al costado del Trío Alborada, me fui a Coamba. Ya, como te digo, hacer mi negocio, todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero ya pensando en dejar la música, porque ya, como había Dedicarte a estudiado, lo ya, dije, tuyo. me dedico acá y la familia, ¿no? Entonces, en ese momento, el alcalde de mi pueblo era el señor Franklin Palomino, un amigo mío. Estábamos tomando y yo estaba cantando. Y al costado de la tienda, no había un teléfono público, el único teléfono público que había en Ocobamba, no había más. Ya. Entonces me dice la señora, me dice, "Oye, Aibar, te están llamando de Lima, tal Raúl Gómez". Entonces yo dije, dile que no está ocupado. ¿Para qué, no? Y en la tercera llamada yo voy a contestar. Y me dice, hola, Vitero, ¿cómo estás? Te habla Raúl Gómez de Ayacucho. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Le digo, ¿sabes qué? Te quiero proponer algo. Me dice, ¿qué? Quiero que seas la primera voz del Ayacucho. Me dice, ¿cómo? O sea, de un grupo conocido, Claro. ¿no? El dúo Ayacucho en ese entonces Era, claro, estaba en un nivel había alto, cantado, claro. habían hecho. Estaba en Sí. su apogeo ahí. Entonces, yo le digo, mira, Raulito, ¿sabes qué pasa? Mejor conversa bien con tu amigo, conversen bien, después no vaya yo a ir a Lima y después me digas, oye, no, ¿sabes qué? He conversado y he vuelto con mi amigo. Yo no quiero eso, ¿entiendes? Si vas a trabajar conmigo, que sea definitivo, pues, ¿no? Algo Porque serio. no me vas a utilizar, pues, oye, no, eso no. Entonces, no quise ir. Dije, no. Entonces, donde mi esposa ya me dice, ¿sabes qué, Viterbo? Tienes que irte a Lima. Esa es tu oportunidad. De esa oportunidad vamos a depender tus hijos, yo, tus hijos. La mujer No tiene una desperdicies. sabiduría que va más allá Entonces, yo aquel entonces yo no quise pedir más por los celos, por esa cosa, ¿no? Mi esposa jovencita, todo, no, yo me voy, ¿no? Ese era, ¿no? Mi temor mío. Y te agarra a tus chivas Claro. mañana, si tú me quieres a mí, quieres a tu hija, a tu familia, corre, esta es tu oportunidad. Otro no lo vas a tener, ¿eh? Agarré mis chivas al día siguiente, pum, llegué a mi casa. Y le digo a mi hermano, oh, Cholo, ¿sabes qué? El guitarrista del Doya Cuchi va a venir acá a la casa. No creían. Como eran famosos, ¿qué va a venir, Cholo? Estás loco. Y tenía un primo, mi primo. ¿Qué va a venir, papá, si es famoso? ¿A qué va a venir? Oye, Cholito, va a estar acá a las 4. Yo creo que va a estar acá a las 4. Ver para creer. Dice, ¿no? Y estábamos ahí. Suena la puerta. Debe ser él. Abre mi hermano la puerta y él estaba ahí con su muleta para... Acá vive Viterbo Weber, sí, pasa. Ahí es donde hemos conversado para trabajar. Claro. Ahí empieza mi carrera con Doya Cucho, ¿no? Ujú. Si es Ahí ya, comienzan. si es, ¿Cuántos años con el dúo Ayacucho? 6 años, casi, 6 años. sí, 5 años, pero casi yendo para los 6 años, ¿no? Eran 6 años ya de euforia. Sí, 6 años ya de fama, ¿no? ¿Cómo ingresa Cebollita al dúo Ayacucho? Este era así un caso, ¿no? Porque a mí me dice, mira, Viterbo, ¿por qué no le jalamos a tu hermano? Si mi hermano también está conmigo, Freddy, su hermano, también toca. ¿Y por qué Cebollita no puede venir? Que venga. ¿Sabes? Donde él lo llama y ya pues parte del Ayacucho, ¿no? Ajá. ¿Se Así conectan es. contigo? Así es. Sí, Viterbo me dice, hoy ¿quieres trabajar con nosotros? Porque eso es lo que me dijo Raúl. Ya, pues yo encantado, ¿no? Al lado, Claro. tenía que estar al lado de mi hermano. Y empecé bailando con el dúo Ayacucho porque me gustaba bailar. Me acuerdo clarito en la peña Los Tres Gavilanes que estaba en la avenida Arriola.
esa peña muy conocida. Empecé bailando, después me dieron un chancecito para cantar el tema Cebollita Mix, por el cual llevo el nombre de Cebollita, ¿Y ese tema quién lo hizo? mi hermano Sixto. Sixto, ay, ay, ay. Así es. De ahí canté el tema Mi Caballo, de ahí canté un tema cusqueño y así. Me daban la oportunidad de cantar esas 3 canciones en el show y yo hacía el... A ver, mi caballo, mi caballo. Mi caballo me mojera, mi caballo me mojera, se me ha perdido al mismo tiempo, se me ha perdido al mismo tiempo. Yo no me llora por mi mojera, yo no me llora por mi mojera, más me llora por mi caballo, más me llora por mi caballo. Esa caballo me llevaba, esa caballo me llevaba una mujer, otra mujer, una mujer, otra mujer. Amén. Entonces esa canción la cantaba, entonces hacíamos un espectáculo porque se bailaba y el dúo Ayacucho convocaba mucha gente y como te digo, yo vestía como rockero, pantalón de cuero, casaca de cuero, cabello La largo melena. y todo se sorprendía porque la canción estaba en quechua, el Cebollita Mix decía, wow, Con qué el bonito. dúo Ayacucho tuvieron la oportunidad de traspasar fronteras. No llegamos a viajar fuera Ujú. de Lima. Sí hemos recorrido todo el Perú, pero no. Su experiencia internacional fue después, ya. Después con los Aibar. Caramba, ¿y qué tal con el dúo Ayacucho? Bien, no podía yo quejarme. Le agradecemos bastante a Raulito por hacernos la invitación para poder ser parte del dúo. Nos llevamos muy bien, somos amigos, solo que nos separamos por motivos X, pero nuestra amistad sigue, ¿no? Claro. Viterbo, ¿por qué el alejamiento con el dúo Ayacucho si todo estaba caminando bien? No, mira, nosotros desde el momento que nos convocaron para el Dúo Ayacucho, nosotros hemos dado todo de nosotros. Vivíamos como familia, como hermanos. La agrupación hemos hecho crecer a un nivel bastante alto. Ujú. Hemos tenido la oportunidad de llenar solitos nomás el campo de Marte, más de 10.000 personas, el Estadio Lawn Tennis, el Parque de la Exposición, ¿no? O sea, donde el Dúo Ayacucho iba, era un lleno total, o sea, y hemos sido parte de eso porque también lo hemos hecho con cariño, con amor, todo lo que era para el Dúo Ayacucho, todos sumábamos y, y así se ha avanzado, ¿no? Y yo le tengo un cariño, un aprecio especial a Raulito Gómez, que hemos trabajado bastantes años. Y Ujú. como dice mi hermano, nos llevamos bien, súper bien, tranquilo, todo. Entonces la decisión de salir del Dúo Ayacucho también era algo personal también, ¿no? Porque yo decía, oye, el Dúo Ayacucho es de mi amigo Raúl, no es mío. Entonces yo para mí, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no tengo nada. Es que a par de años me sacan del Dúo Ayacucho, puedo dar un paso al costado y no tengo nada en tantos años para mí. No, no. Entonces ahí yo tomo la decisión de hacer una agrupación que es para mí. O sea, poner agrupación Hermanos Cyber, ¿no? Donde este nombre, esta marca, también pueden, después de nosotros, pueden utilizarlo mis hijos, mis sobrinos, que queda para la familia. Entonces Para ese ello, era, tu hermano Sixto ya había hecho Alborada. claro, entonces ese era para mí, ¿no? O sea, hacer una marca, pero que es nuestra. Exactamente, Ya. salimos nosotros del Dúo Ayacucho el año 2004, me acuerdo. Ujú. El año 2004 vino mi hermano Sixto para hacer una presentación por primera vez con Alborada en el Parque de la Exposición. Entonces, como yo ya había dado un paso al costado del Dúo Ayacucho ese año, mi hermano Sixto, yo estaba sin grupo. Mi hermano Sixto me hace la invitación para poder conformar Alborada. Entonces yo conformo Alborada el año 2004 y después unos meses más de lo que yo me había retirado, se retira mi hermano No, Viterbo del Dedo yo Ayacucho me retiré Ahí, y ahí es donde ahí después- formamos también los hermanos Aibar. te decía Pumacagua. Pumajagua, sí, Pumacagua, pues. exacto. Entonces, paralelamente, el año 2004 hacemos el grupo Los Hermanos Aibar y también integro Alborada. Entonces, desde el 2004 hasta ahora estamos con
con Ya Vitero, ¿no? 20, Como rumbo a los hermanos Aybar, 21 20 años. años, sí. Así es, pero al momento de retirarnos del Do Ayacucho también tenemos que pensar en algo. Claro. O sea, ¿qué hacemos? O sea, como... O sea, ustedes ya tenían nombres, el público ya los reconocía, ustedes ya O sea, pero nos reconocían. tenían Nos estaban reconocían como dúo identificados Ayacucho, ¿no? como Como dúo dúo Ayacucho, Y ahí, estaban Exacto. claro, identificados. y si la gente nos conocía por la cara, ¿no? Me Claro. miramos, "Oh, es del Do Ayacucho", ¿no? O sea, entonces ahora al retirarnos del Do Ayacucho tenemos que pensar. Ahora, Pero ¿qué va? ese era el momento, cuando Claro, te no, conocían, antes que te pero olviden. tenemos que pensar en algo. Claro. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué cosa vamos a hacer? Ya nos hemos retirado del Do Ayacucho, no vamos a hacer lo que está haciendo el Do Ayacucho. Tendríamos que hacer un nuevo proyecto que es diferente a él. Ese era el problema. No como los clásicos que se retiran para hacer lo mismo del Claro. otro, copiar todo lo que hace el otro para... Claro. No, Ah, No, aparte de eso... eso se llama respeto. Claro, Exacto. Eso se llama entonces respeto yo le digo a mi al hermano, dúo mira, Ayacucho yo le digo, que les dio hermano, la oportunidad. yo le digo, Aparte mira, de ello, Vitero, disculpa que te corte, nos dijo, no quiero que toquen las canciones que nosotros tocamos, ¿no? O sea, Claro. Raúl nos dijo bien claro, no quiero que toquen los temas. Cuando ustedes le dan Claro, a sí. conocer la decisión de Así es. retirarse. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo tomó Raúl? él Bueno, no lo- él- Lógico también, en mi caso fue muy curioso porque el dúo, como ya era un grupo muy conocido, tenía harta acogida en la ciudad de Ica. Entonces, como yo hacía un poco de show ahí en el intermedio de la presentación del dúo, entonces yo recibo una llamada de un promotor de Ica donde me dicen, oye, ¿puedes salir solo? Pero, pucha, digo, no, acá te armamos la banda y sales como Cebollita y su banda, pues, ¿no? La Entonces, tentación. salí como Cebollita y su banda, creo que eso se enteró Raúl y pues ha sido motivo para que me saque del grupo, ¿no? Ajá. También de su parte tenía que ver la manera, porque ya, Exacto. Así es. ya como director. No, en el caso mío, cuando yo le dije la lección de ya no estar, él no creía, él me decía, no, pensaba que yo le estaba bromeando, ¿no? Entonces ya cuando ya hablamos más serio, le dije, no, ya no, Raúl, discúlpame, yo he cumplido contigo, nunca te he fallado, hasta ahorita estamos como amigos, chévere, y no, y ahí es donde me dice, pues ya está bien, ¿no? Pero no toquen mis temas. Y tienes razón, Claro. estaba en su derecho, porque no tenía que hacer él lo que él está haciendo. Entonces, Ni- ahora la preocupación era, ¿qué hacemos? Entonces tomamos la decisión de cambiarnos de estilo, decir, mira, si hacíamos con el dúo Ayacucho música sentimental, música clásica, ahora ¿por qué no hacemos música más chonguera nosotros? O sea, hemos optado por ese camino, entonces hemos empezado a grabar carnavales, buenos, alegres, ¿no? Entonces, Movido. eso ha funcionado. Hicimos un disco que salió creo que en una semana, ¿no? Fue algo rápido el disco Papi tu hija. Gracias a Dios ese disco nos abrió las puertas. Ha sido un disco grabado así rapidísimo para no estar cogiendo Claro, como las para canciones justificar Con la exacto. salida. errores, con todo, ¿no? Pero Con errores, con todo. sí, claro. Airampo, sasamaskana, airampo. Airampo, sasamaskana, airampo. Sasamaskana, kaspacho, hachiwaita monanki. Sasamaskana, kaspacho, lakichiwaita monanki. Chiquita bonita, manakuyanam kaskanki. Chiquita bonita, manawayunam kaskanki. Kuchiwatu wataspa, aisakachanam kaskanki. Kuchiwatu wataspa, aisakachanam kaskanki. Eso salió en una. Sí. El temita le gustó a la gente y eso nos abrió la puerta. ¿Y ¿no? cómo fue su debut, el debut de los hermanos Aybar? ¿Dónde fue? Bueno, yo me recuerdo cuando nos programaron aquel entonces Anita Santibáñez. Me recuerdo muy bien cuando todavía hacían en los conciertos aquí en la Videna de San Luis, en el estadio. Ahí se hacían eventos. Ahí hacían corrida de toros también. Así es. Claro. Entonces Anita Santibáñez estaba de aniversario. Hizo su aniversario. Entonces, para aquel entonces ella ya se había enterado que nosotros ya nos habíamos retirado y nos programan por primera vez en un evento grande a los hermanos Aybar en el aniversario de Anita Santibáñez.
ahí es donde nosotros empezamos a cantar nuestras canciones, el repertorio alegre, o sea, desde ahí es donde ya nacen los hermanos Aybar con fuerza, ¿no? Claro, claro. O sea, el sentimiento del dúo Ayacucho, ¿no? Ya lo bla, bla. Así es. Claro, y el orgullo de nosotros sería estar en un cartel grande. O sea, Anita Santibáñez, pues, hasta ahora es una de los referentes de arpa, con ¿no? su propio nombre. Claro. Entonces, estar al lado de ellos como hermanos Aybar ya era un logro para nosotros. Claro. El tema, agradecemos bastante el temita, Una paloma sobre una rama, fue el tema que nos hizo conocidos a nosotros. En ese disco estaba Una paloma sobre una rama, Mi caballo, Cebollita Mix, Mi dulce amor, Calambre, Trova de amor. Trova de amor, Ujú. Estaba también Corazón Contento. Corazón contento. Una paloma sobre una rama, ¿de quién es? Es de Los Errantes de Chuquibamba. Chuquibamba, es un Así clásico, ¿no? Un Así clásico es. del sur. Entonces ese temita nos abrió las puertas y con ese disco nos hemos hecho conocidos, ¿no? Y eso que ha sido un disco grabado así rapidísimo, con errores y todo, ¿no? Tú lo escuchas, ¿Dónde lo tú lo grabaron? escuchas ahora ese disco y se notan los errores. se nota bastante. Por ejemplo, este temita, ¿no? Pitak maitak machachi busonki, Machay machaycha, pitak maitak tomachi busonki, machay machaycha, comadre ya hice tomar a chimua. Machay machaycha, compadre ya hice opiar a chimua. Machay machaycha, y matrago tanto machi busonki, machay machaycha, y makatam peti busonki, machay machaycha, kaya sochatam tomar a chimua. Machay machaycha, opia hatam opiar a chimua. Machay machaycha. ese tema, ¿no? Pero con errores y todo, el público lo recibió porque Así es. tenía el plus de ser movido, de ser alegre. Y los errores pasaban por desapercibidos. Pero los errores, ¿cuáles eran? ¿Los errores de qué? De afinación. De afinación, Exacto, mal tocado. mal cantado. O sea, tú le escuchas el disco Papi tu hija y escuchas los discos que siguieron, ¿no? Claro. Entonces se nota la diferencia. Pero un terrestre común y corriente ni cuenta se da, ¿no? Un músico se Es da que cuenta. tal vez yo digo, ese disco haya gustado a la gente porque lo hemos hecho con cariño. O sea, lo hemos hecho con amor. Claro, Como quien con dice, actitud, esto yo lo con hago para que la actitud. gente me conozca. Le hemos puesto todo ese cariño, entonces una buena vibra, ¿no? Entonces, tal vez por eso la gente lo ha recibido de otra manera. Ujú. En los siguientes discos ya lo hemos hecho con bastante cuidado, ya pensando ya en hacer cosas buenas, que Porque el disco tiene que salga ser así. bonito, Ujú. cuidando los detalles, todo, ¿no? Entonces ese disco no ha sido de un momento a otro. ¿Sabes qué? Hoy grabamos esto, ya, hoy queda, ¿no? O sea, Fue un disco grabado como... Nos juntamos y como grabar un disco en vivo, o sea, Claro. hacemos un vivo acá y lo graban, así ha sido, Exacto. ¿no? ¿Dónde lo grabaron? En producciones Caspi Producciones, Ujú. sí, Walter Bautista. de Walter Bautista, en Santa Anita tenía su estudio, ahí Santa- salió todo. Una paloma sobre una rama, claro. por favor. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es querer. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Eso. Primera producción de los hermanos Sí. Aybar. Su primera presentación en La Videna. Ese tema aniversario. ha sido también un tema gol de los Hernández de Chuquibamba. Claro. Es un Representantes. himno. Así Es el himno nacional de los errantes. Así es, ha dejado un legado bastante en la música. Los Hernández de Chuquibamba, representantes dignos de Arequipa. Ujú. Impactaron en La Videna y de ahí viene ya la historia de los hermanos Aybar.
Sí, y de ahí ya venimos trabajando, Comenzaron a llamar los promotores, exactamente. Hemos venido, después empezamos ya a compartir escenario con grandes grupos, Pero ¿no? para entonces tenemos que también agradecer a Canto Andino también, ¿no? En parte ha sido también parte de nuestro éxito Canto Andino, ¿no? Yo me recuerdo cuando el señor Isaac Sarmiento me llama, me dice, Viterbo, vente, hasta se separó del Dodo Cuchi y yo voy a apostar por ustedes. Vino y yo me recuerdo que grabamos 5 temitas con 2 guitarritas, mi hermano, yo y Jaime Ramos, para el programa Canto Andino. Y el Canto Andino nos sacaba todos los días del canal de televisión. programa. También eso hay que agradecer, ¿no? Y estamos agradecidos por ese programa también. Era un lujo llegar a Canto Andino. Así es. Así es. Era un privilegio, ¿no? El maestro Isaac Sarmiento, uno de los primeros. Así es, sí, Bueno, donde me dijo, oye, cántate este tema que dice... Solo he salido, solo de mi casa, solo he salido, solo de mi casa, con el destino, no sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. Río Grande de Chaloanca, tú que llevas tus rentadas, ¿por qué no me llevas a mí para quitarme la vida y no seguir padeciendo? ¿Cierto será que me quieres o me estarás engañando? Avisa pues con más tiempo para buscar otra dueña y no seguir padeciendo. Este estilo carnavalero, ustedes fueron los primeros prácticamente en imponerlo a nivel nacional. Es un estilo más alegre, más movido, los guaynos más movidos. De ahí han aparecido también nuevos seguidores, pero ustedes son como revolucionarios, algo así como los iniciadores de esta gran Sí, corriente. yo puedo decir que sí, porque anteriormente las agrupaciones más hacían música yacuchana, la música Pero más sentimental, romántico, música de sentimental. salón, ¿no? Ujú. Y nosotros hemos sido los primeros en hacer música más jaranera, más Claro. bailable, ¿no? Entonces la gente miraba, aquel entonces te miraba raro, ¿no? Porque todos hacían música, ¿no? Entonces, oye, estos... Entonces, mira, y nosotros, como dice mi hermano, aquel entonces nos vestíamos así como rockeros, ¿no? Teníamos Claro. pantalón de cuero, casaca de cuero, texanas. Entonces, había una vez cuando yo me recuerdo cuando nos programaron para un aniversario de un colegio, nos programaron con puros reggaetoneros. Yo le digo, maestro, ¿y yo qué hago ahí? Le digo, hacemos aquí? no, sí, a la muchacha le gusta, no, tiene que ir a tocar. Era compatible. Claro, entonces eran puros reggaetoneros. Entonces, y yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué, muchachos? ¿Qué hay que hacer? Hay que ponernos todos de cuero, hay que vestirnos todos. Vámonos, como hay que todo entra por los ojos. Claro. Entonces, cuando nosotros llegamos al colegio para tocar al patio, estaba lleno de chibolos, de jóvenes, con sus gorritas, todos, ¿no? Entonces, como ya nos avanzamos jalando la guitarra y con casacas de cuero, nos miraban yape, ¿no? Entonces subimos nosotros ¿Serán al escenario. rockeros, dirá? Entonces, ¿qué hacemos? Nos empezamos a meterle carnaval así. Salta. Y ya los chibolos se Y la pusieron a respuesta pila. era... Es un puno. Yo dije, Cebolla, acá ya los chibolos están en nuestro bolsillo. Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, tal vez todo eso hemos hecho nosotros. Entonces, ya ha ido saliendo grupos y acomodándose a ese estilo también, ¿no? Ujú. Así es. Y eran convocados para trabajar de la mano con cualquier grupo, ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios como Hermanos Saibaría con muchas agrupaciones grandes. Hemos estado con Agua Marina, hemos estado con el Grupo 5, hemos estado con Iber Aguilar, hemos estado con Candela. Grupo Candela, Cumbia con, norteña, con cumbia Exacto. sureña. Chaperoco, con los de Cumbia. Sí, hemos tenido la oportunidad de compartir el escenario Con ellos salseros hasta también, allá, ¿no? Así es, con grupos Porque- de salsa. Un día nos programaron en el Callao, en un evento de puros salseros. ¿Y qué hago yo? ¿No? ¿Te recuerdas, Randu? Y un guainero al medio. Digo, entonces, igual, el guayno el folclore nunca va a pasar de moda y está ahí. Randú, ¿cuánto tiempo está con ustedes? Ya está yendo para los 5 años. Sí, más o menos, sí. Un poquito Primera más, guitarra. 6 Así es. años más o menos. Sí, más o menos. También elegir, seleccionar un músico
es toda una tarea. Que Sí. se adapte al gusto de los hermanos Aybar, ¿no? Sí, aparte de eso, también tenerlos y mantenerlos también es un poquito costoso, ¿no? Es costoso. Pero hay que estar, ahí estamos. Claro, claro. Así es. Un equipo bastante compacto. Lo escuché también en canto andino a ustedes cantar Chairajmi, Chairajmi. ¿Cómo es esa canción? Es un carnavalito Carnaval. apurimeño. Chairami, chairami, chayay kamuchkaiki. Chairami, chairami, chayay kamuchkaiki. Guairallawan, viento yawan, parichaco y cuspa. Guairallawan, viento yawan, parichaco y cuspa. Taruca tapas, picuña tapas, tropa manta, urakirjani. Taruca tapas, picuña tapas, tropa manta, urakirjani. Chay chumanara kirkuy mankuy ascaita, papan manta. Chay chumanara kirkuy mankuy ascaita, taitan manta. Chera, 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 chera. Así se va armando la fiesta. Se va armando la fiesta. Con tal que no nos caiga polvo, talco, serpentina. Tiene que ser con De todo. todas maneras te va, Tiene que de ser todas maneras con cuando todo. tú vas a un evento de carnavales, de todas maneras te va a caer talco en la cara, serpentinas en el Ajá. cuello. Sí, sí o sí. Y está sirviendo le mete talco en la boca. ¿No? Exacto. Al final sale Una- atorándose. Y sale gato. De ahí todos del, Es contagioso, del rinconcito, pero del rinconcito de contagioso. Ayacuchano salen todos blancos, Todo. talqueados, bien talqueados. El primer paso internacional, ¿cómo lo dan los hermanos Aybar? Porque traspasaron fronteras. Tuvimos la oportunidad el anteaño pasado de viajar a Italia, una gira estuvimos en Italia y en España, ¿no? Estuvimos en Firenze, en Milano, en Bolonia y Madrid. ¿Ustedes le llevaron un concierto a su madrecita? ¿Le rindieron un homenaje a ella? Lo que sí hicimos fue celebrar su onomástico con todo el pueblo de Ocobamba. Ese año fue un año muy, muy bonito. Para los 80 años de mi mamá, me acuerdo. 80 años. ¿Eso fue Dijimos, hace ¿qué cuántos hemos años? hecho por nuestra mamá? Tiene 4 años. Tiene hijos artistas y nunca le hemos celebrado un cumpleaños como debe ser a nuestra madre, ¿no? Entonces hemos optado por y si hacemos un evento libre, festejando el onomástico de mamá, que todo el pueblo venga a celebrar con ella, como una fiesta patronal, ¿no? En la tierra donde nació. En la tierra donde nació, exactamente. Entonces así fue, hicimos un evento gratuito, celebrando los 80 años de mi mamita. Y fue un loquerío completo porque llegaron de distintos lugares del Perú, no solo fue el pueblo, ¿no? Fueron de Lima, vinieron de Cusco, Ujú. de Ayacucho, de Andahuaylas. Fue increíble, estaba lleno el pueblo. ¿Llegaron tus hermanos también? Sí, Todos. todos. Ujú. Tengo, Había restaurante, todo llenado. coparon los hoteles, todo, ¿no? Entonces, Caramba. fue un evento muy bonito. Llegaron mis sobrinos que hacen música reggae y también cantaron ellos. Fue espectacular. Cada hermano con su grupo. Estuvo Alborada, estuvo Luis, Porfirio, nosotros, mi hermano Hawkinson. Subieron también mis hermanas a cantar. Ujú. Fue bonito. Después de esa reunión, ¿partieron, creo, a Europa? Bueno, mis hermanos, sí, después de esa reunión fuimos que nosotros viajamos. Los tres viajamos Caramba. así Ay, a ay, Europa. Randú conoce Europa, qué bueno. Donde sea lo hay que llevar a Randú. Claro, el engreído. Lo que pasa es que no pudimos viajar con todo el grupo completo porque es costoso en lo que es los pasajes, ¿no? Claro. Entonces nos pusieron allá músicos como batería, bajo, Percusión. pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es como tocar con tu banda completa. Ujú. Obviamente los músicos que nos acompañaron allá no No sabe. saben el repertorio, o sea, prácticamente cumplieron, ¿no? Pero no No sabe su vuelta. no salió como nosotros queremos. Claro. ¿Cómo se llama tu mamita? Margarita Alfaro Pérez. ¿Le han hecho un tema también a ella? Mi hermano Sixto le hizo una canción. Mi hermano Ya, Sixto ya. sí le hizo una canción a ella. Nosotros no, pero sí el que canta las canciones, mi mamá también es compositora.
La que canta esas canciones de mi papá y mi mamá es mi hermano Luis. Ya, ¿y ustedes han cantado algún tema de su mamá? De mi mamá no, como le digo, más va para el estilo de Para Luis, el estilo de ella. sentimental. Nosotros somos más Ujú, pícaros, más alegres. claro. Así es. Una experiencia internacional. ¿Y tienen proyectos para seguir saliendo fuera de nuestro país? Yo creo que el proyecto que nosotros tenemos es seguir trabajando acá y si se da la posibilidad de salir, Ujú, esta vez sí lo queremos hacer con toda la banda, ¿no? claro. Así es. ¿Qué distinciones, Viterbo, han tenido? De repente han llegado a esferas del gobierno central, de municipalidades, de medios que los hayan distinguido de alguna manera. Sí, hemos tenido algunos reconocimientos de algunas municipalidades, de algunas emisoras de Radio Unión, por ejemplo, nos premió El disco de 3 oro. años consecutivos como el mejor dúo del año. Tenemos premiación por récord de venta también de la disquera, nos dieron el disco de oro. Y algunos, como te digo, algunas municipalidades con Ujú, reconocimiento de nuestra trayectoria, y muchas emisoras por ser el mejor dúo del año también, ¿no? claro. Llegaron a la Plaza de Hacho también en varias Así es. oportunidades. Sí, hemos, Plaza de Hacho, normalmente tocamos cuando ahí hacen un concurso de carnavales, la institución, el pueblo de Fedipa. Concepción, la FEDIPA, Ya, hace ya. un concurso de carnavales muy, muy grande, muy grande. El 22 de febrero estamos en Hacho nuevamente, los hermanos Cyber, en el Festival Ayunza, el Correcto. festival carnavalero que va a haber este 22 de febrero. Estamos también convocados para ese evento. También estamos en el Parque de la Exposición, en el aniversario de la agrupación Amaranta. Estamos en el aniversario de los Olímpicos de Huancayo ese mismo día en el Santa Rosa. Los engreídos Así olímpicos es. de Huancayo. ¿Cuántos músicos son los que ustedes conforman la banda en sí de los hermanos Aybar? Nosotros somos 11 Hay personas, una logística grande sí. ahí. Ha ido creciendo el grupo. Empezamos 3 personas y hemos ido sumando el bajo, la batería, de ahí teclado, percusión, entonces ha Animador. ido creciendo animador. An- Tienen un representante que... Ahora sí tenemos un representante, a nuestro gran querido amigo Axel, más conocido Ujú, como Flacucho. Flacucho. 20 años mantenerse juntos. ¿También habrán tenido alguna diferencia entre ustedes? ¿También habrán tenido algún punto de vista que no estén de Así, acuerdo? ya me quería ir de los hermanos Cyber, pero me No, dijeron que me quede una temporada más. siempre hay discusiones, Ujú, obviamente, nada es perfecto, claro. entonces, pero son Y las discusiones son de corte superables, musical, exacto. económico. No tanto, sino es algo, yo creo que musical también, ¿no? Pues es que a él no le gusta de repente lo que yo quiero tocar y Ujú. a mí no me gusta o el tema que ha elegido, o dice que no me gusta esta canción, Pero entonces, eso es importante para que al exacto. final lleguen a una Ajá. conclusión, ¿no? Y los temas Pero puedan... no fue no son discusiones fuertes, son discusiones superables, ¿no? Que nosotros como hermanos la superamos, entonces hay que acomodarse ya, no, esto hay que tocar y hay que tocar esto. Ujú. Y si no estamos de acuerdo, también sabe entender y no la tocamos. Pero más por eso, ¿no? Después, normal, todo tranquilo. Creo que los hermanos Curi se separaron. Sí, efectivamente, por ahí mandaron creo que un comunicado, Ujú. se separaron ya cada uno formó su grupo, Johncito se quedó como hermano Curi, creo que Freddy salió con su nombre, ¿no? Freddy Es Curi, parte de también, ¿no? Cada ser humano tiene un instinto sí. de, Bueno, de- la verdad no sabría decir de por cuál haya sido el Ujú, motivo de claro. que se hayan separado, Los ellos, Gaitán ellos Castro también saben, se ¿no? separaron en Exacto, su momento, ¿no? así es. Y el trabajo de ustedes sí es más sólido. ¿Están bien consolidados? ¿Cuál es el Hasta el momento. hasta el momento? Bueno, una tristeza y a la vez pena, ¿no? Por la separación de una agrupación que ha Que- estado superándose Son paisanos, ¿no? De así es, Sí, Acobamba. y Ocobambinos. estando y llevando en alto nuestro folclore. Y Eso. bueno, para mí, como paisano que somos, ¿no? Es algo triste que unos hermanos se separen y cada uno tome su rumbo, ¿no? Ujú. Ellos tendrán sus razones, sus motivos y desearles, pues, a que les vaya bien a los tres en lo que ellos hagan, ¿no? Que les vaya bien, que Diosito les acompañe en su carrera, en su decisión que ellos han tomado y desearles toda la suerte del mundo.
si algún momento se sientan a conversar, que conversen y ojalá pues quisiéramos verlo nuevamente juntos. Claro, porque se han ganado también, ¿no? Un espacio Así es. en el corazón de toda la familia. ¿Cuántas producciones con los hermanos Aybar ya? Como hermanos Aybar tenemos 5 producciones. 5 producciones. Así es. Tenemos el Papito Hija, que fue grabado en 4 días. De ahí viene Tususun Liapanchi, que es un disco netamente carnavalero. ¿Ya? De ahí viene Tu Decisión. De ahí viene el disco Mamá Margarita, en homenaje a mi mamá. Y el último disco, que es El Amor de mi vida, ¿no? El amor de mi vida. ¿Cuál es el tema que está sonando en El amor de mi vida? El Amor de mi vida, el título de esa canción lleva el nombre del disco, pero el que está dando la hora es ahorita Ya se marchó. Póngale ahí la más reciente. ¿Eso lo grabaron el año pasado? No, ese disco ya lo grabamos hace 3 años. 3 años. Hace 3 años que no lanzamos. Lo que pasa es que con esto de la digitalización, la modernización de las redes sociales, como ya no se venden los discos físicos, Ya no. se ha cambiado mucho. Antes, para poder grabar un disco tenías que escoger unas 13 canciones, ¿no? Para hacer un disco completo. Una producción. Ahora no, ahora hay que grabar Grabar un sencillos, tema sencillo, grabas y sencillos. a Y publicarlo, venderlo, publicarlo, porque ahora todo es redes. Vamos a cantar. Claro que este sí. nuevo. Vamos ya se marchó, ¿no? Ya, vamos a ver ahí. Ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí. Otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí. Ya se fue la que me engañó. Ya se fue la que me engañó. Yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más. Eso. Hay viajes, hay circunstancias también en los viajes donde a veces hay obstáculos. Últimamente los grandes problemas sociales, ¿alguna vez a ustedes les han impedido llegar a algún concierto, algún compromiso? ¿En qué momento? Hasta el momento no nos ha pasado eso, tiene la suerte pero de sí no. hemos tenido percances en el camino. ¿Qué alcances has tenido en el camino? En el camino, me acuerdo, viajando al lado del norte, estuvimos con el carro. Era una zona donde había pasado un huaico o algo así, Ujú. pero era muy empinado el camino este y el bus no llegó a subir. Entonces tuvimos que bajarnos todos, empujar el carro, y logró salir el carro, pero ya tuvo que venir una camioneta Un para poder transbordo. exacto. Entonces 2, 3, como 4 personas encima de la camioneta y en altura, ya que hasta moco me salía porque el viento que El te da es frío. fuerte. Entonces a mi hermano, el que estaba manejando a mi hermano, dijimos: oye, avanzas despacio, nosotros vamos adelantándonos, ¿no? Para poder llegar al evento. Y así fue ese único percance que hemos tenido, pero de que no nos hayan dejado esto hasta el momento no nos ha pasado. Siempre la precaución de vida, ¿no? Exacto. Siempre la precaución de vida es Siempre hay que importante. prevenir. Viajamos siempre un día antes del evento Ujú. y gracias a Dios no nos ha pasado todavía Por ningún... supuesto, porque los tiempos a veces te limitan y un compromiso es un compromiso. Así es. La disciplina, que es lo más importante. Aquel que integra, pues también los hermanos Aybar, creo, encuentra una familia, encuentra un centro de trabajo ya estable. Lo que sí nos ha pasado es que se nos ha cruzado horarios, pero fue Ujú. acá en Lima, que el mismo horario habíamos vendido a 2 personas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es dividirnos para poder cumplir, ¿no? Porque no podemos plantar acá y quedar mal. Entonces, lo que Claro. hacemos es: Viterbo, tú te vas allá y yo me voy acá. Pero no le reclama a la gente a los Sí, dos. teníamos que explicarle, decirle Claro. la verdad, se nos ha pasado esto, hemos vendido eso, ¿no? Pero Ujú. queremos cumplir, estamos acá. Eso es lo más importante. Exacto. Temas de diferentes compositores también graban ustedes. El respeto siempre, ¿no? Sí, mayormente nosotros hemos grabado temas de diferentes compositores, no de nosotros.
Agradecemos a los compositores por la confianza a nosotros y siempre respetando sus derechos. Y ahora pues estamos ya, también mi hermano está componiendo, pues ya tenemos algunas composiciones propias y también lo estamos grabando. ¿No han grabado todavía temas de su propia autoría? Sí, algunos sí, tenemos en 2 discos algunos temas de nosotros, pero en su mayoría es de diferentes Claro. compositores. Y ya tienen preparado la siguiente producción, que sería la producción número 5, ¿no? Así Avance, es, estamos El a punto número de lanzar 6. este carnavalito. A ver. Vamos. Amorcito nuevo, ahora estoy buscando. Cariñito nuevo, ahora estoy buscando. Porque tu cariño ya no me interesa. Porque tu amorcito ya pasó de moda. Eso, ¿no? Queremos grabarle ese tema. Ojalá que le guste a la gente. ¿Es tu ¿no? tema? Así es. No, ese tema es de otro compositor. Ya. Pero como nos gusta y nos han pedido y estamos pensando grabarlo, ¿no? Todavía en proyecto. A ver, un temite de tu propia inspiración. El carnavalito que estamos lanzando es este, ¿no? Llegaron los carnavales para cantar, para bailar. Llegaron los carnavales para cantar, para bailar. Me trajo un amor nuevo para mí solito. Me trajo un amor nuevo para mí solito. Ella será, ella será, ella será el amor de mi vida. Ella será, ella será, ella será el amor de mi vida. El amor de mi vida. Eso. Así es. Y hablando del amor de su vida, tiene que haber la esposa, tiene que tener casado también, Cebollita. No, eso es separado. Separado. Así es. Pero tienes tus hijos. Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Y qué tal? ¿Alguna vez caminaste con ellos en tus presentaciones? Uno con el mayor. El mayor estuvo junto con el hijo de mi hermano. Estaban ahí queriendo entrar a la música porque nos acompañaban con su guitarra. Pero después parece que no les gusta y tienen otra prioridad, ¿no? Pero debe ser difícil, ¿no? Alejarse del hogar semanas enteras. Así es. Más que nada cuando viajas a provincia es que te ausentas más de la casa, ¿no? Entonces Claro. extrañas a la familia. No estar en su cumpleaños, no estar de repente en su Exacto. fiesta de promoción, no estar al lado de ellos en su momento que le gustaría estar papá, pero la esposa también tiene que comprender, ¿no? Exactamente. Ese es parte de nuestro trabajo, pero gracias a Dios no tenemos el tiempo necesario para estar con ellos, porque nosotros trabajamos solo los fines de semana, ¿no? Que es viernes, sábado y domingo, y el resto de días estamos con nuestros hijos. Nos ausentamos solo cuando hay un viaje a provincia, pero nosotros viajamos muy poco a provincia, más trabajamos acá en la capital. Por supuesto. ¿En qué los ha beneficiado a ustedes este cambio rotundo de lo que antes era señal abierta, televisión, radio, y ahora ya la promoción es solamente full redes sociales? Ha facilitado a muchos porque das a conocer tu talento, Pero hay que te capacitarse promociona, también, ¿no? exacto, hay que saber, hay que informarse saber. también, porque si La no... internet es un arma de doble filo. Exactamente, entonces con este del TikTok puedes viralizarte rápido, ¿no? Viralizarte Exacto, rápido. si algo ha gustado, pues puedes llegar arriba en un cerrar de ojos. Claro. El claro. problema, el llegar a la fama es rápido, el detalle es mantenerse, ¿no? Pues Mantenerse, ¿no? tú puedes grabar una canción y si llegó a gustar, subes, ¿no? Te haces famoso, pero el detalle es mantenerse ahí en esa fama, porque hay muchos que han llegado ahí y han caído, ¿no? Viterbo, ¿tú crees que hoy la responsabilidad es más grande que antes para presentar una producción, para presentar un espectáculo? Sí, creo que sí, ahora es un poco más costoso también porque la competencia te exige eso. Porque ahora los defectos se notan más, la pantalla es más Claro, clara. todo, mira. Tú vas a un concierto, antiguamente pues no había pantalla, no había nada. pues. Tú ponías tu equipo de sonido y Y unos tu- cuantos focos ahí y así, listo. así se hacía el concierto. Pero ahora si tú a un concierto grande no llevas pantalla, no llevas luces, no y todo pasa el mundo- nada. Y todo el mundo te está viendo Sí. acá, porque ahí están Y, transmitiendo. y la gente dice, oh, ese concierto de los Aires Bonitos, ni siquiera había una pantalla, todo feo el escenario. Exacto. Entonces ahora se necesita más inversión y también hay que cuidar pues la imagen del grupo. O sea,
según a tu nivel que estás, también tienes que hacer pues un evento que dé la talla, pues, ¿no? O sea, Es imperioso así reestructurar es, todo, ¿no? claro. Entonces todo ha cambiado, como dice mi hermano, ¿no? Desde el punto donde estás puedes promocionarte. Estás en la punta del cerro donde hay internet, te tomas una foto de lo que estás haciendo Una te, transmisión y te están viendo en directa. el mundo. Ajá. Anteriormente no era así. Entonces las redes sociales nos ha abierto pues las puertas a todos, ¿no? A los artistas, a los negociantes, a todos, ¿no? Y creo que para bien también, como dices, también hay que saber usar. También tiene, como dices, el doble filo. Claro. Usas para mal, también puede estar mal. O sea, hay que tener bastante cuidado en eso también, ¿no? Ustedes caminan con un sonidista también. Sí, como Eso es sonidista. vital, ¿no? Eso es importante ahorita porque Casi cada la, agrupación tiene su... casi la mayoría de las agrupaciones trabajan ya con su Ujú. sonidista, llevan su propia consola. ¿Cómo? Entonces ya está, ya el tiempo, con este tiempo moderno hay que modernizarnos también nosotros, porque nosotros andamos con nuestra propia consola, andamos con nuestro sonidista, más que nada para cuidar la presentación del grupo, ¿no? Para que salga bonito el sonido. Y porque ustedes son dueños de su propia empresa, Así que es. es Hermanos Saibar, bien registrados, ¿no? Como tiene que ser, porque ahora no se puede caminar formalmente. Tienen también sus pagos a sus impuestos, sus tributos. Hay que formalizar, sí, por Ajá. supuesto. Si no, ¿cómo Y sería? ellos te están respirando en la nuca. Sí, te están Cada ahí, compromiso. te están la- oliendo. ¿Son buenos pagadores ustedes o no? No, sí, hay que cumplir con nuestros trabajadores, como Claro, debe los ser. tributos y todo Exacto. ello. Qué satisfacción. Para todas las nuevas instituciones, para los jóvenes valores, para todos la nueva generación de músicos que son sus seguidores y seguramente se han inscrito en una academia, están preparándose para ser como los hermanos Saibar. ¿Cuál sería, de repente no un consejo, pero no una reflexión, un sentimiento que quieras decir a ellos? Bueno, decirle a todos esos jóvenes que están encaminándose en lo que es el mundo del arte, que, que sigan adelante, que se tracen sus metas y logren su objetivo. Así que decirles que le metan mucha gana, mucho empeño y que estudien bastante, ¿no? Que estudien bastante música. Así que nuestros deseos sinceros y pues que sigan adelante ellos, porque nosotros ya estamos envejeciendo y tiene que haber nuevos talentos para que nuestra música no se pierda, ¿no? Claro. Viterbo, para los seguidores, para los fieles, fans, para todas las chicas que se jalan los pelos para ustedes cuando lo ven en el escenario, ¿cuál sería tu palabra para ellos? ¿Qué sorpresa les va a haber en este año? ¿Qué novedades viene preparando los hermanos Saibar? Bueno, simplemente agradecerles por tantos años Ujú. de Ahí apoyarnos, está la cámara. Para de seguir nuestra música a ellos. Gracias a ellos, también los hermanos Cyber todavía se está manteniendo tanto tiempo. Agradecerles de corazón y decirles pues que vienen muchas sorpresas para ellos. Estamos a punto de lanzar, este año lanzamos como 5 videos, temas nuevecitas para ellos, pensando en ellos, y que pues que sigan siguiéndonos por nuestras redes sociales. Y decirles pues a los jóvenes también que están emprendiendo en la música, que hagan su propio estilo, creen su estilo, sigan trabajando y que nunca pierdan la humildad y de dónde vienen, que siempre se recuerden de sus tierras, de sus raíces y que no se olviden de eso. La humildad es importante y es la única llave que abre todas las puertas. Simplemente es eso. Hoy he aprendido y me quedo con algo muy importante de ustedes, que supieron salir de su confort. Hay que saber salir, ¿no?, del confort para poder avanzar y realizarnos en cualquier campo que nosotros estemos. Un agradecimiento eterno, Cebollita, por compartir parte de su vida. Yo sé que tienen muchas anécdotas, yo sé que tienen muchos temas que contar, muchos aspectos de su vida, pero hoy nos has entregado y nos has regalado toda una lección de vida. Gracias, Cebollita, por tu presencia. No, gracias a usted por darnos este espacio en su programa y también agradecer a Amor TV Digital para poder así llegar a todos sus televidentes y pues saludarlos, decirles feliz año y que este año sea un año de mucha productividad y un año lleno de amor y paz y armonía en sus hogares. Bendiciones. Qué bueno. ¿Cómo se le ha denominado este año? Creo que es el año de la recuperación y consolidación de la economía nacional. O sea que vamos a estar con los bolsillos bien llenos, Viterbo. Pero Dios. vamos a tener que cerrar pues, con un carnavalito esta entrevista, Viterbo. No sé si quieres decirle algo a tu público. Bueno, Adelante, Viterbo. Bueno, simplemente agradecerles una vez más al programa,
Eh, Ojalá que haya muchos programas como este para poder difundir nuestro folclore. Y pues de verdad felicitarles y agradecerles una vez más. Y que sigan, pues, que siga la música para adelante. Que nunca dejen de escuchar el folclore. Escuchen nuestro bueno. Es nuestra identidad y que nunca muere esto. Y decirles a ese público maravilloso que nos está viendo que este 18 estamos dando la apertura de los carnavales en el local Guarocondo de San Juan del Lurigancho, a la espalda de Metro La Hacienda. Así que amigos, no se olviden, los esperamos ahí. Ahí esta semana ya. Así es. Sábado 18. Exactamente. Qué bueno, ahí estamos. Por favor, chaira, 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 chaira. Gracias. Guamanguina religiosa, no me lleves a la misa. Guamanguina religiosa, no me lleves a la misa. Mejor vamos a aguantar, a bañarnos jalaciquis. Mejor vamos a aguantar, a bañarnos jalaciquis. Desde lejos he venido, desde lejos he venido solamente por quererte, solamente por amarte. Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces, orgullosa, guamanguina pretenciosa, ayacuchana. Hasta aquí los hermanos Aybar. ¡Que vivan los carnavales! Que vivan los carnavales en Amor Amor TV Digital. Chao.